Torah Radio, con la licenciada Shirley Tobin Rosenthal. Un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Shirley Tobin Rosenthal para servirles de nuevo en Torah Radio, un enfoque para la vida cotidiana. El día de hoy vamos a tocar el tema de la parnasá, el sustento de las personas. Hay un dicho muy conocido por nuestros sabios que dice, Imein kemach ein Torah, si no hay harina, no hay Torah. Así es que esta frase alude a que cuando un temeroso del Eterno sufre por la falta del sustento, no puede estudiar Torah tranquilamente, ni puede concentrarse en la oración tranquilamente. Además de que no puede cumplir con el mandamiento de dar caridad, así es que por eso pedimos a Hashem siempre esa bendición, que tengamos esa bendición material para podernos ocupar en las cosas espirituales. Y por eso cada judío y cada persona que tiene su propio negocio o son muy ricos y son bendecidos por Hashem, a veces ni siquiera se han dedicado a la Torah, pero tienen una tranquilidad. Y con esa tranquilidad podrían dedicarse a la Torah. Esa es la prueba cuando tenemos la parnasá. ¿Por qué? Cuando tenemos parnasá debemos de dedicarnos al estudio de la Torah. Podemos estudiar tranquilamente, podemos concentrarnos en la oración tranquilamente y podríamos dar tzedaká tranquilamente. Sin embargo, desgraciadamente, mucha gente no lo hace. Pero esa es la prueba de la vida. Y a veces las personas no pasan por esa prueba porque a veces no tienen la parnasá porque sabe Hashem que no va a utilizar ese dinero para bien. Y sin embargo vemos a muchísimos de los ricos, los grandes magnates y los grandes millonarios que sí se dedican a hacer obras de caridad. Las personas en general, estas personas tan ricas, tienen fundaciones o hacen obras de caridad también. Y de la misma manera se les renumera, o sea, se les multiplica. Está dicho en el Talmud Yerushalmi, en Masejet Terumot, que una vez Rabbi Yohanan perdió su bolsa de dinero. En ese tiempo le hicieron una pregunta sobre la Torá y no supo contestar. Y le dijeron, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Acaso porque perdiste tu dinero, perdiste también tu sabiduría? ¿Quién? No se entiende. Perdiste el dinero, ahora no me sabes contestar una pregunta. La sabiduría de la Torá depende del corazón, le respondió Rabbi Yohanan. Y la tranquilidad del corazón depende del dinero. O sea, de los bienes materiales, la comida, el techo, etc. Eso dijo el rabino. A raíz de esto podemos entender que cuando hay pérdida monetaria también puede haber pérdida de sabiduría. ¿Por qué? Porque no hay esa paz emocional, porque tiene la preocupación por la comida, preocupación por sus gastos, etc. En los tiempos del Bet HaMikdash, cada Erev Shabbat se hornaban 12 jalot. Había una mesa que le llamaban el Shulchan de Lejal, estaba en el Bet HaMikdash, ahí estaba dividido el templo sagrado de servicio divino, estaba dividido en varias secciones. En una de las secciones estaba el Shulchan. Ese Shulchan tenía 12 jalot. Esas 12 jalot tenían una forma especial y le llamaban Lejem Apanim, el pan de las caras, tenía 2 caras. Ese pan se ponía en el shulchan de Lejal, Shabbat por la mañana, y estas jalot se dejaban toda la semana y se renovaba hasta el próximo Shabbat por la mañana. Los Kohanim, los sacerdotes, el sumo sacerdote era uno, los Kohanim, los sacerdotes que hacían el servicio divino, tenían la mitzvah de comer las jalot, que eran removidas todas las semanas en Shabbat. Y en la noche de Moshe Shabbat, hasta mediodía, hasta medianoche.
Esto, milagrosamente, estas jalot tenían un gusto delicioso, como si se hubieran horneado ese mismo día. Eso era uno de los milagros que pasaban en el Bet HaMikdash, que pasaban miles de milagros, un montón de milagros increíbles. Pero este es uno de los milagros que se mantenía en el Bet HaMikdash, en el Shulchan Elejal. Estos panes que les llamaban Lechem HaPanim, tenían eran panim, la palabra panim viene de la palabra de cara, es de dos caras, ¿ok? Dicen que parecía una caja, ahorita vamos a ver un poquito sobre esto, ¿no? Pero este pan se mantenía fresco toda la semana y era el símbolo de la Parnasá. O sea, podemos pensar que el Bet HaMikdash era puro servicio divino, puras cosas espirituales. Y sin embargo, vemos que el Shulchan también es Parnasá, es el sustento. El sustento es la base de las cosas espirituales. Cuando hay paz espiritual, es porque hay una paz material también. En Shabbat, el Talmud en Manajot 94b trae dos puntos de vista sobre la forma especial que tenían estas jalot, como dije anteriormente, que le llamaban Lechem HaPanim. Una opinión es que eran forma de canoa, más o menos, con dos puntas en los costados y más ancho en medio. Mientras que la otra opinión es que su forma era como una caja de cartón rectangular. Y también dicen que era como si fuera un ladrillo con dos piquitos a los lados, parejito, como con dos caras, ¿no? El Hazon Ish escribe que las dos son correctas, que estas dos opiniones son correctas y que cualquiera de estas dos formas hubiera sido aceptada. En Shabbat, cuando recitamos la verajá de Amotzi, al comienzo de cada comida, cuando hacemos Netilat Yadayim y decimos Amotzi Lechem Haaretz, es costumbre usar jalot. Y algunas personas acostumbran a ponerlas en forma de canoa o en forma de caja de cartón, así. O esta costumbre está basada en el pasaje de la Kabbalah, del Zohar, en que dice que las jalot de Shabbat nos deben recordar los 12 jalot que eran colocadas en el Bet HaMikdash, en el Shulchan HaMizbeach. Entonces muchas personas las ponen así, de esta manera, pero sobre todo en el área del Hasidut. Basado en lo que está escrito en el Zohar, muchos tienen la costumbre de poner 12 jalot en la mesa mientras se recita la bendición de Amotzi, que normalmente la costumbre son 2 jalot, de Zahor y Shamor y aparte del Lechem HaPanim 2, ¿ok? Pero hay la costumbre que las personas ponen 12 jalot o 12 pitas. Otros cortan las jalot de cada una de las 3 comidas, teniendo así un total de 12 mitades de jalot. Pero lo más común son 2 jalot, que todo mundo es la costumbre común o general de todos, ¿no? Que son 2 jalot nada más. En Shabbat, cuando nos abstenemos de todo tipo de trabajo, es especialmente importante recordar los milagros del maná. ¿Qué es el maná? El maná es el pan que caía en el desierto para los judíos cuando salieron de Egipto. Era la manera que Hashem, que Dios, alimentaba al pueblo de Israel. ¿Sí? Y teníamos ese milagro de recordar los milagros del maná. O sea, tenemos en Shabbat esa obligación, tenemos que recordar esos actos, esos milagros, el maná y el Lechem HaPanim. El Lechem HaPanim que estaban en el Shulchan, los 12 panes del Mizbeach, del Lechem HaPanim, ¿ok? Del Shulchan HaMizbeach, y el maná que recibíamos en el desierto. Hay algo muy interesante que el Humash nos refiere sobre el maná. El maná, o sea, el pan que caía todos los días en el desierto para que comiéramos en el desierto, está referido en el Humash como Lechem min hashamayim,
Lejem es pan, min de Hashamaim, cielo. Es lejem min Hashamaim, la pan del cielo o comida del cielo. Cada familia debía medir cuánto maná traía a su casa cada día. Y caía exactamente la cantidad que necesitaban. A pesar del hecho que muchos juntaron mucho más de lo que necesitaban y otros juntaban menos de lo que necesitaban, milagrosamente sucedía que cada familia terminaba teniendo exactamente la cantidad necesaria para cada miembro de su familia. Hay algo muy interesante que nos platican, que muchas personas eran un poquito, digamos, acaparadores o falta de fe, y salían en Shabbat, antes de Shabbat, para guardar el man para Shabbat. Y traían más, pensando que a lo mejor no tendrían para el día siguiente. Y ese se les podría o se les agusanaba, para demostrarles que Hashem está ahí presente y que su falta de fe era importante, o sea, estaba pecando por su falta de fe. Entonces Hashem les demostraba que cuando no tenías lo suficiente, Hashem lo multiplicaba. Y si tenías suficiente porque fuiste avaro y acaparador y no tuviste fe, entonces se agusanaba. Entonces todos tenían esa ashgaha para ti, todos tenían esa supervisión divina, todos tenían esa providencia divina, especialmente en el área de la parnasá, en el sustento. Cada miembro de familia tenía exactamente la cantidad necesaria. En el Talmud, en Ta'anit 2a, está escrito que la parnasá, que el sustento es una de las áreas en las que Hashem no se la delega a ni un ángel, no se la delega a los malajim. O sea, los malajim son los servidores de Hashem y para muchas cosas Hashem los manda a ellos para que ellos realicen ese mandato, digamos, ¿no? Pero en la parnasá, en el área del sustento, Hashem mismo se dedica y se preocupa por cada individuo. Hashem mismo se dedica a cada uno y uno. Una persona que cree que la parnasá está dedicada o destinada en el cielo, no siente la necesidad de trabajar en Shabbat para ganar dinero. La persona que tiene falta de fe y piensa que el sustento es por sus manos, por su inteligencia, por su capacidad, esa es falta de fe. Y esa persona a lo mejor va a abrir en Shabbat su tienda y va a trabajar en Shabbat para ganar dinero. Pero él no sabe que la parnasá está destinada del cielo. La parnasá que va a ganar en Shabbat la va a perder en otras cosas. Y lo que se gasta en Shabbat no está a cuenta de todo el año. La parnasá está ya seleccionada para cada quien. Desde Rosh Hashanah se sabe cuánto va a recibir cada quien, cuánto va a gastar, cuánto va a necesitar. Y cuando son gastos innecesarios o cuando son cosas por falta de fe, ahí Hashem nos demuestra de alguna manera que los gastos se van en otras cosas, Haz Shalom, como salud, como Dios no quiera otras cosas. Entonces, una persona que cree que esa parnasá está determinada en el cielo, que la parnasá viene de Hashem, él no siente la necesidad de trabajar en Shabbat para ganar dinero. Él sabe que la parnasá viene del cielo. Por eso se llama Lejem min Hashamayim. La parnasá es del cielo, la comida es del cielo. Él es el que nos manda la parnasá, nadie más. El milagro del Lejem Apanim, el milagro que estábamos hablando de estos panes del Shulchan en el Bet HaMikdash, se extiende a través de todas las generaciones. La comida que comemos en Shabbat se siente sabrosa incluso si no se comió ese mismo día. Siempre va a tener ese sabor delicioso, como el maná que tenía el sabor que nosotros queríamos. Se les antojaba una pizza, les sabía pizza. Se les antojaba una sopita de pollo, sabía sopita de pollo. Se les antojaba chocolate, les sabía chocolate. Eso, lo mismo que en Shabbat. El Shabbat tiene un sabor especial, tiene esa magia de Shabbat. Así como la mitzvah del Lejem Apanim sirvió
como segulá de Parnasá para todo Am Israel, lo mismo con nuestra observancia de Shabbat, no solo que no disminuye nuestra Parnasá, sino que la hace crecer. Si nosotros cuidamos Shabbat, nuestra Parnasá crece todavía. En los tiempos del Bet HaMikdash, cada Erev Shabbat se horneaban 12 jalot con una forma especial y se ponían en el shulchan, como dije hace rato, del Ejal, Shabbat por la mañana. Y estas jalot dejaban toda la semana, como les dije, y se renovaban y tenían un gusto delicioso. Esto no cambiaba. Era increíble, increíble. Entonces, esto lo vemos como un milagro. Pero vemos que el pan también es algo increíble, increíble, increíble. El pan, si nosotros nos damos cuenta, es una mezcla de agua y harina. Pero hay dos diferentes cosas entre la matzá y el pan. La matzá es el pan ácimo o el pan de pobre que le llamamos, que se come en Pesaj. Ese pan que se come en Pesaj no tiene levadura. Y el pan normal tiene levadura, se esponja. Pero tiene dos cosas diferentes aquí. Increíble. Aquí vemos que estas dos cosas diferentes que tenemos es, perdón, es que el pan, digamos, se espera un rato para que leude, crece, tiene la levadura y después su sabor es delicioso. Pero, ¿qué pasa si lo dejamos por un tiempo? Se puede enlamar o secar, o el pan, el sabor agradable se le acaba con el tiempo. Y sin embargo, la matzá se hace rápido, no se necesita leudar, no necesita más ingredientes y su sabor dura siempre. Entonces vamos a ver algo interesante. Cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, ¿qué pasó? ¿Hicieron matzá porque no tuvieron tiempo de hacer el pan? ¿O hicieron la matzá a propósito? La respuesta es que hicieron la matzá a propósito, no porque no tuvieron tiempo, porque pudieron haberse salido en la noche, les dijeron que se vayan en la noche y ellos esperaron en la mañana para salir. Pudieron haber tenido tiempo para hacer pan normal y salir. Sin embargo, ellos quisieron hacer matzá porque quisieron hacer las cosas rápido, rápido. ¿Por qué? Porque si se leudaba, el sabor se iba a echar a perder, se les iba a echar a perder el pan. El espacio era mayor. Cuando crece el pan, su espacio es mayor. La matzá ocupa menos espacio que el pan. Entonces, fue intencional también. ¿Por qué? Porque sabían que si se llevaban el pan, podía echárseles a perder. Y aquí vemos unas cosas interesantes para aprender en la vida, para tomar las oportunidades de la vida. ¿Qué pasa cuando uno hace las cosas rápido, tomando la oportunidad? O cuando las cosas las haces sin, o sea, pensando demasiado tiempo y a lo mejor no te dura. Podría ser al revés. A veces dice que a mal paso darle prisa, o podría ser al revés, que dices, si te apresuras a hacer las cosas, puedes tropezar, o el que corre tropieza, ¿no? Pero aquí en este del pan y la matzá vemos dos cosas diferentes. Aquí vemos que la matzá se hizo en corto tiempo, pero su duración de sabor es por mucho tiempo. Y vemos que el pan es más tiempo en su preparación y la duración de su sabor es menos tiempo, porque se echa a perder. Entonces aquí vemos que la vida es este tipo de cosas. La vida está dividida en dos. En la persona tiene dos tipos se divide en dos tipos de, llamémoslo, áreas. El área emocional y el área física. El área emocional
y el área sensitiva, digamos, que emocional, digamos, de sentimiento, y el área de las cosas materiales, las cosas palpables, ¿sí? Es una balanza, las cosas espirituales con las cosas materiales. Cuando uno es puro espiritual y no tiene esa balanza de lo material o de las cosas realistas de la vida, puede uno estar flotando en la vida y no pone los pies en la tierra. Pero cuando uno es al revés, puro material, se clava en la tierra, no tiene esa espiritualidad, también no puede avanzar, no tiene ese sentimiento. Lo que decimos acá es la balanza exacta de las cosas. Es entre la matzá y el pan. Tomar la oportunidad de las cosas, hacerlas bien para que dure eternamente como la matzá, o también hacerlas pensando sensitivamente, con sentimiento, pero con los pies en la tierra para que dure. Entonces, ese tipo de balanza que tenemos que tener en nuestra persona. Correr para hacer una mitzvah. Correr para tomar las oportunidades buenas que Hashem te da. Correr para hacer cosas positivas. Correr para hacer siempre lo bueno. Tomar ese tipo de oportunidades. No ser oportunista para las cosas negativas. Ser oportunista para las cosas buenas. Ahí vemos la diferencia también del pan y la matzá. La matzá es hacer las cosas bien para que ese sabor te quede eternamente, que no se eche a perder. Cuando tomas la oportunidad por la oportunidad del placer nada más, o por la oportunidad de lo que te llega a la mano sin pensar correctamente, entonces el sabor no va a ser eterno, vas a caer y vas a tropezar y te vas a embarrar en algo negativo. A eso nos referimos la diferencia de lo que es la comparación de la matzá. Ese es el sustento, ese es el pan que Hashem nos dio a la salida de Mitzrayim, ese es el pan que hicimos cuando salimos de la esclavitud. Ese es el pan que podemos llamar el pan de pobre, pero podremos llamarle también el pan de la oportunidad, el sustento real que te dura eternamente. Eso es la oportunidad que debemos de tomar siempre en la vida, las cosas positivas que te dejen algo bueno, las cosas que realmente te dejen un sentimiento, las cosas que te dejen algo productivo, las oportunidades que te dejen crecer, las oportunidades que te dejen trascender. De eso nos habla el pan, que es la matzá. Entonces, por eso vemos, y como al principio lo dijimos, si no hay harina, no hay Torah. Y mein kemach ein Torah. Cuando las cosas las haces con pensamiento correcto y cuando tenemos esa tranquilidad, podemos dedicarnos al estudio, podemos dedicarnos a la entrega espiritual. Debe de haber ese balance, no nada más todo es Torah y mitzvot. Tiene que haber los pies en la tierra, tiene que haber ese balance, tiene que existir lo que es la parnasá, la tranquilidad. Por eso lo vemos, y vuelvo a repetir, como al principio dijimos, que en el Bet HaMikdash mismo, que era servicio divino, ahí vemos el Shulchan HaMizbeach, que ahí estaba el Shulchan, para mostrarnos que es la base, que es una de las bases importantes en la vida, que tenemos que tener tranquilidad emocional, que tenemos que tener esa paz, que tenemos que tener esa tranquilidad para poder con claridad servir a Kadosh Baruj Hu y para poder servir y hacer muchas mitzvot y de esa manera dar mucha tzedakah y de esa manera ayudar a los demás. Entonces yo le pido a Kadosh Baruj Hu, con esto me despido, que todos, con una bendición, para que todos, absolutamente todos, tengamos Parnasá Tová. ¿Qué significa Parnasá Tová? Una Parnasá buena. Una Parnasá que no tengamos que pasar vergüenza al recibirla. Una Parnasá que sea digna. Una Parnasá que sea con
honor y respeto, que no se pase. Hay 3 tipos de tzedaká. La tzedaká que se da directamente, la tzedaká que se recibe y no sabemos de dónde, y la tzedaká que te da un trabajo y eso te da el sustento. Esos 3 niveles de tzedaká, ¿cuál es el más elevado? El segundo y el tercero. El primero es cuando te dan directo y sabes de dónde viene y cómo y de dónde proviene. Y te lo están dando tal cual como tzedaká. La segunda es que te la dan y no sabes de dónde provino, quién te la dio. Ni la persona que la da sabe que la da a alguien, ni la persona sabe quién la recibe. Puede ser que sí sabe la persona a quién se la da, pero la persona que la recibe no sabe quién se la da. Y eso es menos vergüenza. La otra es que te dan un trabajo y a lo mejor el trabajo puede ser pequeñito, pero te lo dan bien remunerado. Y esa es una de las mejores y más elevadas de las Parnasot, de las Tzedakot. Con esto me despido, espero que todos tengamos Parnasá Tová para que podamos tener esa tranquilidad espiritual y emocional para poder servir a Hashem con alegría, para poder estudiar Torah tranquilamente, para que podamos hacer oración y tefilá tranquilamente, para que podamos cumplir con el mandamiento de dar caridad siempre. Y le pedimos a Hashem esa verajá, esa bendición material, para que podamos ocuparnos de las cosas espirituales para cada uno de nosotros, de nuestra familia y de toda la gente que nos rodea. Espero que todos estén bien. Saludos a todos mis amigos en todos lados donde nos escuchan. Y muchísimas gracias. Ya saben, soy Shirley Dovin Rosenthal para servirle. Si quieren donar alguna de estos pensamientos, pueden comunicarse conmigo y con muchísimo gusto lo podemos hacer, ya sea para que tengan todos Parnasá Tová, para Refuá Shlema, para la pronta cura de alguien, para Tzlajá Rabá, para éxito en algún proyecto o algo. Con muchísimo gusto me pueden contactar. Muchísimas gracias. Aquí estamos en un enfoque para la vida cotidiana. Muchas gracias. Torah Radio, con la licenciada Shirley Tobin Rosenthal. Un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma.